Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos ya en estos últimos capítulos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22 principalmente. El Jesús del prendimiento, decimos Jesús que es prendido, llevado entonces ante el Sanedrín, y eso es lo que estábamos reflexionando. En el capítulo 22, 66 en adelante dice: cuando amaneció se reunió el consejo de los ancianos del pueblo junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: dinos si eres el Mesías. Él les dijo: si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: ¿entonces eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Bueno, esto es lo que encontramos entonces aquí. Entonces, el Jesús del prendimiento que encontramos aquí, de la cárcel y del juicio, pierde toda dignidad por una parte y se convierte en un juguete. Así entonces se le presenta a Jesús, el Jesús del prendimiento. Pierde toda dignidad. ¿Qué es lo que verdaderamente está queriéndonos transmitir el autor sagrado y en qué situación los mismos cristianos están viviendo? Es decir, están perdiendo toda dignidad. Pero ¿en qué sentido están perdiendo esta dignidad? Justamente que no se les respeta ni como seres humanos, ¿entienden? Esta es la problemática real que en aquel tiempo estaban sufriendo los cristianos. Ante como ahora decimos los derechos humanos, a pesar de que están también bajo una jurisdicción como es la jurisdicción romana, recordemos eso. Pero Roma tenía muy buenas leyes, todo lo que uno quiera, pero recordemos que estamos en la periferia. Y en la periferia también un imperio tan grande, inmenso, ¿verdad? Imagínense para un control real, verdadero, con respecto a las leyes. Entonces la corrupción también no era tan así nomás, ¿verdad? Sino que era bastante grande también. No es un hombre respetado en su desgracia, absolutamente. Jesús no es presentado de esta manera. Y mucho menos también venerado en su caída. ¿Verdad?
es decir, hasta entregar la vida, darse hasta la última gota de la sangre, ya es ahí de lleva. Pero no era fácil, ciertamente, y mucho menos si nosotros entendemos todo lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento, en su contexto histórico. Esto es lo que nosotros estamos viendo. Nadie le respetaba en su desgracia y mucho menos tampoco iba a ser venerado en su caída. Y después de muchos años y después de haber entendido todo lo que es el plan de salvación, después de haber comprendido cómo Dios ha actuado en la historia, en la persona de Jesús de Nazaret, ciertamente, tú ya la diferencia, ¿verdad? Entonces la veneración, también la dignidad, y en todo caso nosotros incluso hoy nos quejamos y decimos cómo es que esto le hicieron a Jesús y cómo es siendo el Hijo de Dios. O sea, nosotros muchas veces lo dignificamos excesivamente, incluso sin entrar en el verdadero contexto histórico de lo que pudo significar para ese tiempo, para esa comunidad, para esa sociedad. Porque si nosotros mirásemos nuestra realidad también, lloramos por lo que le pudo haber pasado a Jesús, así como nos narran los evangelios. Pero, ¿verdad? O sea, nuestro tiempo, nuestro contexto histórico, que están pasando las mismas situaciones. Y de esto, ¿quiénes son culpables? Y ahora somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos ahora los culpables de estas situaciones. Pero nos rasgamos las vestiduras, nos golpeamos el pecho y decimos, mira un poco cómo lo han tratado a Jesús en su dignidad, lo han tenido como un juguete, no es un hombre respetado en su desgracia, no es venerado en su caída. Lleva los apucañan de ver, ñamañabe hace 2000 años. Hago que sucede lo mismo prácticamente en nuestros propios hermanos, ¿viste? En nuestro contexto histórico, nadie se rasga las vestiduras por esa situación. Se ríen de su persona, ridiculizan su carácter de profeta. Sin necesidad de esperar el resultado, podemos advertir el tono del proceso. Las razones son secundarias. No interesan los principios, solo importa mantener un orden. Y aquí está entonces, digamos, entre comillas, el pecado de esta gente, ¿verdad? Porque no respetan absolutamente nada de esta situación que se está viviendo en la persona de Jesús. Y entonces son capaces de ponerse por encima, de tratarlos de cualquier manera. Y entonces bien puede ajusticiarse a un hombre. ¿No es ridículo que ese Jesús pretenda enseñar algo distinto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué les toca? Va ese pico pea y tañan de peisa. Mapio pealas y janguañan de peisa, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. E sabato 27 agosto terrò un consistorio per la creazione di nuovi cardinali. En total serán 21 y de ellos 16 serán electores, por lo que podrán votar en caso de cónclave. Francisco no ha tenido reparos en elegir a la mayor parte de ellos de países donde los cristianos son minoría. Por ejemplo, 2 vienen de la India y uno, Monseñor Anthony Poole, pertenece a la casta más inferior. Otro nuevo cardenal es un misionero italiano que no tiene ni 50 años y que está en Mongolia, donde los cristianos también son minoría. Paraguay tendrá su primer cardenal y África otros 2, uno en Nigeria y otro de Ghana, donde los católicos también son solo el 10%. De Europa, entre los nuevos purpurados electores hay 3, pero 2 de ellos han sido nombrados porque trabajan en el Vaticano. Uno de ellos es Monseñor Arthur Ross, actual prefecto de la Congregación para el Culto Divino. And our Lord shows us how to grow through his own experience. De Estados Unidos habrá un nuevo cardenal, el actual obispo de San Diego, Robert Walter McElroy. Después del consistorio de agosto habrá 133 cardenales electores. De ellos, 11 fueron nombrados por Juan Pablo II, 38 por Benedicto XVI y 84 por Francisco. Francisco está empeñado en viajar a África a pesar de los problemas de rodilla. De hecho, el Vaticano publicó el programa del viaje. Su primera parada será República Democrática del Congo. Llegará el 2 de julio y se marchará el 5.
Allí visitará la región de Kivu del Norte. Se trata de una zona ahogada por la violencia. Allí asesinaron a un diplomático europeo en 2021. También hay combates continuos por el dominio del coltán y además es la región donde tuvo lugar el brote de ébola en 2018 y 2019. Pero no solo eso, es la zona que acogió a refugiados de Uganda, víctimas de la infernal cadena de atentados de fundamentalistas islámicos que hubo entre 2014 y 2016. El Papa se reunirá con ellos y se repetirá una escena semejante a la de 2015 en República Centroafricana. Una grande pace tra voi. Del 5 al 7 de julio el Papa visitará Sudán del Sur. Será un viaje ecuménico que hará con otros líderes cristianos como Justin Welby, el líder de la Iglesia Anglicana. Aquí también visitará un campo de refugiados, aunque en este país el pontífice tendrá que medir sus palabras, puesto que la paz está asentada sobre bases más que frágiles, a pesar de los esfuerzos que Francisco y los otros líderes cristianos junto a la comunidad de San Egidio han realizado. Tenía COVID y falleció a los 94 años. Llevaba años retirado, aunque todavía están en el recuerdo sus apariciones durante el último cónclave, cuando presidió la celebración de la misa para rezar por el futuro pontífice. Pero el cardenal Angelo Sodano será recordado sobre todo por esos 15 años en los que estuvo al frente de la Secretaría de Estado del Vaticano. Desde 1991 hasta el 2006 amplió la red de países con los que el Vaticano mantuvo relaciones diplomáticas, entre los que figuran Rusia, y también estuvo al lado de Juan Pablo II cuando rechazó el proyecto de la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Sin embargo, sobre el cardenal Angelo Sodano también pesa la sombra de la mala gestión de abusos, porque durante su permanencia en el cargo hubo 2 altos prelados que afianzaron sus relaciones con el Vaticano. Uno de ellos era Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que gozaba de gran estima en muchos sectores del Vaticano, y otro fue Theodore McCarrick, a quien Juan Pablo II terminó nombrando cardenal en 2001. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estábamos hablando y estábamos mirando este Jesús del prendimiento, un Jesús que pierde toda dignidad, decíamos, y al mismo tiempo que se convierte en un juguete, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenemos que fijarnos que el centro del proceso y la razón de la condena se juega en el concilio de Israel llamado Sanedrín. Es el Sanedrín entonces, es el consejo. Y se está jugando aquí entonces, este es el centro. Aquí se juega la condena de Jesús. Y justamente será el Sanedrín el que lo está condenando. Con esto estamos diciendo que es el mismo judaísmo, es el mismo Israel que nos está recibiendo y nos está entendiendo
a su Salvador, a la acción de Dios en la vida del pueblo. Nosotros que no entendemos, o Israel en este caso, ¿verdad? Así directamente hablando y entendiendo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios, Israel no entiende, no comprende que Dios ya está en medio de ellos, que está cumpliendo lo que Él había prometido. Se han reunido los ancianos, los escribas, los sacerdotes, interrogan a Jesús. Le preguntan si en verdad es el Mesías. Jesús no quiere entrar en discusiones. Es inútil. No harán caso a su palabra ni responden si el proceso así lo exige. Es decir, aquí lo que el autor sagrado, Lucas, nos está queriendo mostrar es directamente que ñañe en bareítama. Aquí está ya determinado lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar. El Sanedrín lo tiene bien claro. Tenemos que buscar, incluso los evangelios, varios pasajes nos hablan de esto. Cuando los fariseos, los doctores de la ley, dicen tenemos que buscar o buscaban la forma de matar a Jesús, de hacerlo desaparecer. Nos molesta. ¿Verdad? No harán caso a su palabra ni responden si el proceso así lo exige. Es decir, si ya está predeterminado y nosotros queremos hacer esto y lo queremos liquidar de nuestro medio, evidentemente que no encontraremos ningún argumento ni razón para liberarlo. Pues bien, en el silencio amenazante se ha escuchado una sentencia decisiva. Jesús proclama: desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. ¿No es esto una blasfemia? Eso lo encontramos justamente en el versículo 67, cuando dice eso. Y le dijeron: dinos si eres el Mesías. Él les dijo: si yo les respondo, ustedes no me creerán. Y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Y ahí entonces entra, ¿verdad?, lo que se considera una blasfemia. Eso es lo que dicen los escribas, los sacerdotes con respecto a cómo Jesús se está presentando. Jesús no es solo un hombre que ha pasado. Tampoco es simplemente aquel futuro en el que todo ha de venir a resolverse. No es alguien que ha pasado, no es alguien en quien todo se va a resolver también en el futuro. Cuando el Hijo del Hombre descienda del cielo y realice el juicio decisivo, Jesús, Hijo del Hombre, está verdaderamente sentado a la derecha del Padre. Es dueño del poder de Dios y lo actualiza. Es el principio y fundamento de la vida y salvación, y todo viene a realizarse por su medio. Entre Dios y el hombre ya no existe más encuentro ni contacto que Jesús, llamado el Cristo. Entonces estamos apuntando hacia esta realidad. Todo lo estamos centrando entonces en la persona de Jesús, en la persona del Cristo. A través del Cristo se hace esta relación con el Padre. Esta salvación de Dios que se está realizando con la humanidad, con el hombre, lo hace a través de Jesucristo. Y esto lo tiene bien claro el evangelista y eso es lo que nos está mostrando. El judaísmo no puede admitir a ese Jesús como lugar de encuentro de Dios y de los hombres. No puede admitir. Entonces es imposible, ¿verdad?, para el judaísmo admitir. Aquí se da el encuentro entre Dios y el hombre. Para ellos entonces es imposible. En la persona de Jesús no podría jamás, para el judaísmo, según el judaísmo, encontrarse esta unión, encontrarse este encuentro, este contacto que Jesús da, que Jesús realiza, que Jesús planifica con respecto al Antiguo Testamento. El judaísmo entonces no admite directamente a este Jesús como lugar de encuentro de Dios y de los hombres. Quizás lo presintieron los antiguos decidiendo la condena del maestro. Los antiguos entonces, y deciden la condena del maestro. Esto es incompatible.
Pero este es ante todo el punto de discusión. El enfrentamiento de la iglesia y judaísmo en el tiempo de Lucas. En el tiempo de Lucas encontramos entonces esta realidad. La discusión y el enfrentamiento de la iglesia y judaísmo. Enfrentamiento, ¿verdad? Entonces en buscar, en presentar lo que es y lo que vive la iglesia, lo que es y lo que vive el judaísmo. Y aquí hay un enfrentamiento. Y así encontramos las discusiones, encontramos los enfrentamientos. La iglesia ha centrado su vida en Jesús, el exaltado a la derecha de Dios, el que dirige nuestra historia. Y sin embargo, el judaísmo, en cambio, ha rechazado a ese Jesús y lo rechaza ahora. Y entonces, aquí encontramos la diferencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato.
El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el Catholicus Catholica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros
estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Y estamos caminando con esta teología muy interesante, muy buena, como nosotros podemos ver y podemos entenderlo. Decíamos que hay aquí una gran diferencia, ¿verdad?, entre lo que presenta el judaísmo y lo que presenta el cristianismo. En el cristianismo leemos, entendemos que en la persona de Jesús Dios realiza el plan de salvación. Sin embargo, el judaísmo directamente lo rechaza a Jesús. Hay, por lo tanto, en este sentido, discusión y enfrentamiento. Pero, atención, el proceso no se realiza solo en el concilio de Israel. Es necesario conseguir la condena de Roma. No basta con desacreditar a Jesús, con afirmar que su postura no concuerda con las viejas tradiciones y las normas que Dios ha dado al pueblo. No basta con esto entonces, no basta simplemente las normas, las visitas tradicionales y todo lo que Dios ha dado al pueblo, ¿verdad?, para que pueda seguir caminando. Hay que llegar hasta la muerte, destruyendo su recuerdo y nombre. Detrás de todo se esconde quizá el miedo, la inseguridad de la postura propia, el terror ante lo nuevo. Y por eso es entonces que el evangelista está insistiendo en este aspecto. Pero ya que ella lleva, peñate ya huele como hoy. Ese viene a ser nuestro bastón, nuestro sostén. Confiamos mucho en ese aspecto y por eso nos está diciendo, ¿verdad?, que hay que llegar hasta la muerte. Llegar hasta la muerte quiere decir una renuncia total, renuncia muy fuerte de parte del cristiano, en la medida en que va entendiendo la propuesta de Dios. Destruye su recuerdo y nombre. Destruye su recuerdo y nombre. Significa entonces el destruir el propio nombre, su recuerdo, la propia identidad, pero para identificarse, adentrarse con esta historia de salvación. Bueno, entonces entramos de cierta manera así, con este deseo de buscar una concordancia, de entender la propuesta de Jesús, de luchar por esa propuesta del Señor. Y entonces, detrás de todo esto, que es desentendimiento o dificultades, tal vez encontramos también el miedo, la inseguridad de la postura propia, decíamos, y el terror también ante lo nuevo. Pero añadimos todo lo que es nuevo, todo lo que nos saca de nuestra comodidad, todo lo que nos saca de nuestro propio ego, de nuestra propia manera de ser. Y entonces ese miedo o ese terror ante lo nuevo, ciertamente que vamos a poder ir asumiendo. Porque el Evangelio siempre te va a proponer algo nuevo, te va a proponer el cambio. Salir entonces de ese enquilosamiento. Aquí, sin embargo, Lucas te dice, no diga tú sino que eres con la fuerza y la gracia de ese Espíritu del Señor. Roma es el poder político del tiempo. Ciertamente, el acusar a Jesús en el plano religioso no tendría sentido. En el plano religioso no tendría sentido. Por eso acuden al orden externo y afirman que ese hombre agita al pueblo y quiere proclamarse soberano. Bueno,
Se dan cuenta, queridos amigos, entonces, ya ella moneda, ella va peñan de Yara o Yecualca, como el soberano, está muy bien. Pero recordemos que es de un sentido religioso, o peango Roma me interesa vos. La cuestión religiosa, ella ve, ella por la bella va a tener la pena religión. Pero cuando ahora va a tocar el aspecto puramente humano, de un carisma, de un proclamarse soberano, entonces niega el poder, la autoridad del César. Niega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se autoproclama, ¿verdad? O sea, se proclama, entonces está negando esa autoridad que proviene del César. Ciertamente el proceso refleja un pasado en que el Cristo ha sufrido condena del pueblo judío y condena también de Roma. Pero al Evangelio le interesa el sentido actual de la condena más que al dato perenne histórico y externo. Esto es lo que más le interesa, ¿verdad? Al Evangelio le interesa más el sentido, por una parte, la actualidad de la condena, más que el dato puramente histórico y externo. Cuando estamos hablando de la actualidad de la condena, quiere decir que ñandeña mañana y lleva ñamaña mindu ese jay kwa mi hangwa vaya le cobe ñane punto amba isha bañande ya esa camba isha bañande ya poi ñande la pisa cuerandía. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos ayuda y nos da fortaleza para que hagamos nuestro camino de felicidad, de santidad. Recordemos que estamos en este mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Yahanduta con Ana Peña de Yarañé, que nos viene de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 30 y luego del capítulo 23, del 6 al 11. Queriendo saber con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo, el tribuno mandó quitarle las cadenas y, convocando a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, hizo comparecer a Pablo delante de ellos. Pablo, sabiendo que había dos partidos, el de los saduceos y el de los fariseos, exclamó en medio del Sanedrín: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y ahora me están juzgando a causa de nuestra esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas pronunció estas palabras, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Los fariseos, por el contrario, admiten una y otra cosa. Se produjo un griterío y entonces escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y protestaron enérgicamente: nosotros no encontramos nada de malo en este hombre. Y así continúa, ¿verdad? Pablo, en inteligente forma, la lleva en otra oportunidad, ya también llegando entre los griegos en Atenas. Él decía: sé que ustedes son muy religiosos y adoran al Dios desconocido, a ese Dios yo les traigo. Acoabe o pilla imagina, lleva saduceos y fariseos, uno que cree en la resurrección de los muertos, en los ángeles. Los saduceos serían los fariseos que creen verdaderamente y los saduceos que no creen. Y entonces él está diciendo: ustedes me están juzgando por una cuestión de nuestra fe. Yo siendo fariseo, la peña evaíta, ¿verdad?, contra el mismo fariseísmo de lo que justamente Dios ha realizado en la persona de Jesucristo. Allá entonces, y es como Pablo también puede zafarse de esta situación. Pero es tan importante, queridos hermanos, que entendamos nosotros que la vida del cristiano es aquella que reflexiona, que entiende y que sabe utilizar todos los elementos que el Señor nos ha dado, la inteligencia y sobre todo la capacidad también para anunciar. Porque de cierta manera Pablo lo que está diciendo es: seguimos estas tradiciones que nosotros traemos desde el Antiguo Testamento. Nosotros creemos y nosotros nos adherimos y sabemos que Dios ha cumplido con su promesa. Y es lindo así entonces encontrar esta sabiduría que sale del corazón de Pablo. Y como sabemos cómo termina esta narración, Pablo puede salvarse y zafarse de esta condena de lo que querían hacer los del Sanedrín. Que la palabra del Señor nos bendiga a todos y sobre todo descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio.
Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro La Teología de San Lucas. Estamos mirando estos últimos capítulos. Aquí estamos encontrando ya a un Jesús ante el Sanedrín,
un Jesús del prendimiento, le decíamos, un Jesús que pierde toda dignidad, un Jesús que al mismo tiempo se convierte casi ya en un juguete, decíamos, ¿verdad? Entonces, por eso todas estas otras consecuencias. Jesús no es solo un hombre que ha pasado, sino que es simplemente aquel futuro en el que todo ha de venir a resolverse, ¿se dan cuenta? Entonces, como mirando de esta manera se le está teniendo aquí a Jesús. Lucas vuelve a insistir con todos estos detalles también que nos va presentando. Nosotros decíamos que Jesús, con afirmar que su postura no concuerda con las viejas tradiciones, sobre todo del judaísmo, no concuerda, sino que quiere algo nuevo, decíamos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y que las normas que Dios ha dado al pueblo, hay que llegar hasta la muerte, destruyendo su recuerdo y su nombre. Entonces hay que llegar hasta la muerte destruyendo su recuerdo y su nombre, porque de otra manera no podremos hacer. Eso nos quiere decir, ¿verdad? Y detrás de todo se esconde el miedo, la inseguridad de la postura propia y el terror ante lo nuevo. Por eso estábamos proponiendo, ¿verdad? Decíamos ya que lleva de esa innovación, de todo lo que es la novedad, de todo lo que es el cambio, de todo lo que es entonces ahora seguir al Señor de manera diferente. En este sentido podemos recordar que Roma es el poder político del tiempo. Roma. Aquí tenemos en tiempo de Jesús el imperio mala mandahina, Abela mandahina, Roma. El imperio romano. Esto hay que tenerlo bien claro. Ciertamente, el acusar a Jesús en el plano religioso no tendría sentido. Ahora entonces vamos entendiendo por qué entonces el Sanedrín y toda la gente lo está encaminando hacia Pilato. ¿Por qué lo está encaminando hacia Roma? Porque realmente el poder, el acusar a Jesús en el plano religioso, no les interesa. A los romanos no les interesa esas cosas. Eso no les llega a ustedes. Peñones, no ven la pende religión, que todo aquello. Pero aquí no me vengan entonces a que yo aplique cosas que no tengan nada que ver con el aspecto político verdaderamente, o que me vaya a desestabilizar a mí como imperio romano. Por eso entonces ellos tienen que acudir al orden externo. Ellos no pueden hacer, el Sanedrín no puede hacer, no tiene autoridad máxima, ¿verdad?, de condena, porque están en un plano más bien religioso. Y luego afirman que ese hombre agita al pueblo y quiere proclamarse soberano. Aquí ya comienzan entonces las acusaciones. Las acusaciones, por lo tanto, al hablar de que tienen que ser de orden externo, el orden externo aquí que ellos tienen que presentar es justamente aquella de agitar al pueblo, querer proclamarse soberano. Entonces, cuando quiere proclamarse soberano por encima de todo, está comenzando a negar entonces el poder, está comenzando a negar la autoridad del César. Y ciertamente este proceso refleja un pasado en que Cristo ha sufrido condena del pueblo judío y de Roma. Volvemos a repetir esto porque esto es importante, ¿verdad? Entonces, este proceso está reflejando un pasado en el que Cristo ha sufrido condena del pueblo judío en el aspecto religioso, ya es agüella, ¿verdad? Pero como no tiene la autoridad como para matarlo, o sea, llevarlo, a condenarlo a la muerte, entonces recurren al imperio romano. Y ahí entonces es donde Roma tiene algo que ver, o tiene mucho que ver, al firmar y al darle la posibilidad de esta pehuera hágado. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué yo voy a hacer con esto? Dice Pilato. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ahí se ve allá. Y entonces Pilato vuelve a preguntar, ¿pero qué mal ha hecho? ¿Viste? Se dan cuenta que en el sentido político ni Pilato está encontrando, ni Roma está encontrando una causa justa. Pero sin embargo, en este sentido,
entra el pueblo judío, crucifícalo, eyucaña debe, orando y potaipeya Mesías. Y entonces el Evangelio le interesa más bien aquí el sentido, actualidad de la condena más que el dato puramente histórico y externo, decíamos. Porque ahora nosotros estamos actualizando, allá es huella y ella lleva qué es lo que nosotros hacemos y cómo nosotros hacemos en nuestra realidad. O cómo condenamos tantas veces también, así como le han condenado a Jesús. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.